Hola, bienvenidos al Congreso Poderosamente. Soy Luis Rodríguez, coach deportivo, mentor empresarial y especializado en neurociencia aplicada al deporte y a la empresa. Deseo agradecer a la dirección del Congreso, a Marisa, que me ha dado la oportunidad de dirigirme a vosotros y poder transmitir de esta forma lo que considero que es una de las partes fundamentales en la mejora del rendimiento, tanto personal como el rendimiento profesional del ser humano, y es la práctica de la visualización. La visualización, también llamada de otras múltiples formas, como imaginería, mentalización, etc., es fundamental para la práctica deportiva, que es la que principalmente vamos a tocar en esta charla. La práctica deportiva es solo una parte de nuestra vida. La visualización obviamente es útil para todos los aspectos humanos, para todos los aspectos, desde ir por la calle sencillamente hasta todas nuestras acciones diarias, así como para mejorar, recordar y simplificar nuestras acciones. En el deporte ocurre exactamente igual. Cuando se quiere avanzar, cuando se quiere ser más profesional o sencillamente mejorar cualquiera de las actividades que llevas adelante en día a día, la visualización es un complemento ideal para ello. En este congreso propuse y hablamos de trabajar sobre la visualización como una forma efectiva de mejorar personal y profesionalmente. Y desde Desarrolla tu Mente, que es la marca de formación que represento y de la que soy director de formación, es uno de los aspectos que trabajamos dentro de nuestros cursos y dentro de nuestra habitual oferta formativa. Bien, se torna fundamental en la práctica deportiva, por ejemplo, para la recuperación de lesiones, para la mejora del rendimiento o simplemente como ejercicio neuronal o motriz. Es fundamental en conceptos más cognitivos dentro de la psicología, como son la motivación del deportista, ya sea orientado al logro u orientado al proceso rendimiento. Por lo tanto, lo que intentamos con este tema, con la visualización de la que estamos hablando, es ver cuál es el proceso, beneficios, por qué es un complemento ideal para el ejercicio físico puro, e introduciremos algunas de las metodologías para la visualización, simples algunas y más avanzadas otras. Mediante esta charla que estás escuchando actualmente vas a conocer las bases de la visualización y su utilidad. Se aplicarán en la práctica métodos ya reconocidos y se descubrirán los efectos de la visualización para la mejora de este rendimiento que hemos dicho, o sencillamente la mejora personal. Todos practicamos este tipo de técnicas todos los días, aunque no lo sepamos, porque estamos usando nuestro cerebro, usando nuestros engramas habituales, que es la captación y la representación de lo que practicamos y de lo que entendemos en el mundo exterior. Se nos queda grabado para poder repetir esas acciones a posteriori. Al final, si tuviéramos que aprender todos los días como una persona con Alzheimer, repetir todos los días las mismas experiencias y aprenderlas sería prácticamente imposible. Nos saturaríamos y colapsaríamos. Por lo tanto, el entrenamiento mental no solo se utiliza para realizar labores adicionales, sino que está utilizado de forma continuada, pues 24 horas, digamos 16 horas al día. Va a haber un aspecto muy interesante que os va a gustar, que es conocer no solo el porqué y el cómo de la visualización, sino los fundamentos neurológicos que tiene. Estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de neuropsicología, y lo que tenemos que ver es cómo funciona ese comportamiento, la imaginería, la visualización, por qué nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro entorno se ve afectado por ese entrenamiento. Por entrenamiento mental entendemos una serie de técnicas psicológicas orientadas al control o el cambio de comportamientos. Es un entrenamiento sistemático, basado en habilidades mentales y en nuestra propia capacidad. Practicamos el efecto para controlar y mejorar finalmente las conexiones neuronales que tenemos y que activamos tanto para nuestra actividad física como mental. Se trata de que las conexiones neuronales y los engramas y los caminos neuronales del cerebro, que incluyen cerebro-cuerpo, mejoren de alguna forma con la práctica. Y en ocasiones la práctica pura, la práctica motora en el deporte, por ejemplo, para moverse, para realizar los ejercicios del deporte, no es suficiente, o muchas veces tiene que ser complementado de otras maneras. Al final estamos haciendo
lo mismo que hacemos cuando se le pide a una persona que escriba 100 veces algo, o 20 veces, no vamos a exagerar, o cuando se le pide que, por ejemplo, repita 4 veces un mismo ejercicio, ya sea a un niño, ya sea a un alumno, ya sea a un deportista. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, mediante la visualización, estamos dando un valor añadido a todo ese sistema de modelado. El concepto se ha llamado de múltiples formas, yo ya he dicho más de una: imaginería, ensayo simbólico, visualización o modelado con práctica encubierta, por ejemplo. En nuestro caso, en esta charla vamos a llamarlo de forma continuada de dos formas diferentes, o bien visualización o entrenamiento ideomotor. Ambos son igualmente válidos. Visualización es más genérico, entrenamiento ideomotor lo que representa es el entrenamiento de las ideas, del cerebro, de la mente, cómo baja hacia la parte motora del cuerpo, es decir, tocamos la parte psicosomática o los efectos psicosomática, no como enfermedades, no como parte clínica, sino como parte, digamos, de acción motora del cuerpo. Normalmente cuando trabajo con deportistas, la parte neurológica, siempre aludimos mucho a la parte neuromotora, porque al final el deportista lo que quiere no solo es imaginar, sino fomentar su cuerpo de alguna manera, tanto movimientos, estructuras, habilidades, etcétera, etcétera. Debemos incidir en que no solo estamos hablando de eliminar o usar la visión como sentido para la visualización, sino también tenemos relación con el tacto, el olfato, el gusto o en general la kinestesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos imaginar el tacto en el agarre de unas anillas en gimnasia, el tacto con un césped recién cortado de un campo de fútbol o el sudor de un atleta o la visualización de una acción en televisión. Por lo tanto, cuando hablemos de visualización, ni hablamos de solo visual, ni hablamos de eliminar todas las componentes. Lo que estamos hablando es de la imaginación, que podemos utilizar nuestro cerebro para crear imágenes. Es una de las capacidades más notables de nuestro cerebro, la creación de imágenes, recordar imágenes o la generación de imágenes nuevas, y es lo que estamos aprovechando. La visualización en particular es muy utilizada entre los atletas de alto nivel como forma para mejorar el rendimiento. Algunas metodologías están combinadas con la relajación y se ha demostrado que mejoran al deportista su efectividad. Normalmente cualquier sesión de visualización, imaginería, comienza con una fase de relajación. Necesitamos tener el cerebro quieto, atento y enfocado. La práctica mental o visualización debe ser empleada siempre adicional al ejercicio real. No concebimos el deporte sin un ejercicio real, eso es claro, ejercicio o práctica mental real. También es ejercicio y también es deporte el ajedrez. Y no estamos corriendo, pero también tiene un efecto. Por lo tanto, debemos saber que la visualización siempre debe ser complementaria al ejercicio tradicional y debemos intentar que sea coordinada por profesionales para poder llamarlo de verdad representación mental. Un ejemplo de situaciones de este tipo es un enfrentamiento, un desplazamiento de un balón, así como cualquier otro movimiento, idea que simula una situación habitual, en este caso sin vivirla realmente. No estamos viviendo esa situación, pero nuestro cerebro sí la está considerando y debe considerarla como real. Y ahora llegaremos al por qué esa realidad que nos creamos en nuestro cerebro puede llegar a estimular todo el camino neuronal motor. Generalmente nuestro cuerpo y cerebro utilizan los diferentes canales disponibles para la imaginación, como son el visual, el acústico o el kinestésico. Hay que distinguir cuando hablamos de la visualización con una imagen enfrente nuestra, es decir, ver un partido de fútbol o ver una escena, o cuando estamos imaginando completamente la escena con los ojos cerrados. En principio vamos a estar en esta pequeña charla, esta introducción, viendo métodos de visualización con ojos cerrados, sin visualizar, que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo avanzar en el rendimiento deportivo y personal. Hay varias teorías sobre el efecto de la imaginación y la visualización. Queremos contar y hablar en esta charla sobre 2-3 teorías que son las más aceptadas y sobre las cuales se puede construir. Terminaremos, por cierto, como así nos ha requerido la organización del Congreso, con un ejemplo o más de uno eminentemente práctico. La teoría psiconeuromuscular. Hablamos de psiconeuromuscular, hablamos de psicología, hablamos de neurología o neurociencia
y hablamos de musculatura, hablamos de nuestro cuerpo. Aquí nos tenemos que fijar en el efecto Carpenter, y en este efecto es donde está el mayor descubrimiento, digamos, que una persona, un ser humano normal, una persona de la calle puede encontrar en la visualización. El efecto de Carpenter implica que una representación en nuestra mente de un movimiento provoca realmente una estimulación neuronal. Es decir, esta estimulación neuronal se conduce a través del cuerpo, a través de los conductos eferentes y llega a los músculos implicados en la actividad muscular. ¿Cómo llega a estos músculos? ¿Cómo puede llegar de mi cerebro simplemente imaginando a mover un dedo, mover una mano o levantar una pesa o realizar cualquier acción deportiva? Llega de forma muy leve, pero la estimulación existe. Es decir, los conductos eferentes, que son los que llevan la información desde el cerebro, los que ejecutan la información desde el cerebro, pasando por el sistema nervioso central e incluso el sistema nervioso autónomo, que puede también conducir, pero todo por los conductos neuronales, por la médula espinal, que llegan hasta nuestro brazo, por ejemplo, para ejecutar una acción, o nuestras piernas. Todos están siendo activados mínimamente. Esto obviamente se ha demostrado, obviamente es un tema que es conocido, está demostrado por la ciencia, y por lo tanto este efecto produce un doble beneficio. En primer lugar, se graban en nuestro cerebro los engramas. El engrama es el camino neuronal que provoca desde ese momento una posible repetición de los movimientos. No podíamos levantarnos todos los días y aprender continuamente cómo movernos o cómo reconocer caras. Eso es un engrama, es una representación mental en el cerebro de lo que estamos intentando hacer todos los días o en cualquier momento. Por lo tanto, lo primero que hace es, se graba en nuestro cerebro o se refuerza en nuestro cerebro este engrama de movimiento que hemos visualizado. Pero no solo es eso, un segundo efecto, que es lo que he comentado, es la activación en todo el camino eferente desde el cerebro hasta los músculos implicados, preparar ese camino neuronal para la repetición correcta de dicho movimiento. Es decir, se activa ese movimiento de forma que las neuronas se alinean en cierto modo, conocen por dónde va a pasar esa señal, tanto eléctrica como química, y el cerebro realmente puede hacer llegar la orden con mayor facilidad. Se nos graba en la cabeza el movimiento y se prepara el camino para ejecutar ese movimiento. Cuando queremos mejorar deportivamente o en nuestra vida diaria, podemos hablar igualmente, cualquier acción, se trata de que el cuerpo esté lo más preparado posible para ella, ya sea golpear una pelota, bien, con raqueta, con la mano, con cualquier elemento, o bien evitar que nos atropelle un coche en la calle. Debemos reaccionar rápidamente. No estoy diciendo que vayamos a practicar movernos para evitar un coche en la calle, pero sí en ocasiones la práctica continua y la visualización para realizar movimientos rápidos es muy útil para este tipo de labores. Por lo tanto, se produce la activación psiconeuromuscular. La visualización permite tener una copia más exacta del camino que debe recorrer esas señales procedentes del engrama. El engrama está en nuestro cerebro y esas señales van pasando por el cuerpo, por ese mapa señalado, para perpetuar en cierto modo la memoria de dicha visualización. Lo que pretendemos es que ese camino que recorremos para realizar un movimiento o una acción pueda llegar a estar grabado y digamos, olvidarse y recurrir a él cada vez que sea necesario, lo más rápido posible además. Las estimulaciones que llegan a los músculos son realmente contracciones mínimas, muy leves, pero son medibles. Y si así se ha hecho para comprobar, se ha comprobado que hay una parte corporal, una parte somática de esa visualización. Esta medición, sin entrar en detalles, se puede realizar de diferentes medidas, pero básicamente se mide mediante potenciales eléctricos de los músculos. Como se hizo ya hace mucho tiempo, esta técnica ya se utiliza desde hace probablemente cientos de años, pero la investigación comenzó a mediados del siglo XX y se comenzó a medir de forma ordenada y de forma científica en 1979 con un esquiador y la representación mental de un descenso. Representación en nuestro cerebro que anticipa y prepara los mecanismos motores, insisto.
Igualmente, las vías aferentes que decimos neuronales, por supuesto, también está preparando vías coronales, células correspondientes implicadas y los sensores propioceptivos incluidos, que se estiman de nuevo hacia el cerebro, que se estimulan de nuevo hacia el cerebro, con lo que la secuencia imaginada queda grabada y comprobada útilmente. Sabemos que los caminos eferentes, que son los que ejecutan una acción desde el cerebro hasta el cuerpo, y las vías aferentes, que son las que, debido a nuestra propiocepción, a nuestro tacto, a nuestros nervios sensitivos, a todo lo que el cuerpo tiene como la parte de las neuronas o la capacidad propioceptora de saber dónde está mi mano, qué la está presionando, cómo estoy cogiendo este bolígrafo o este sensor. Toda esa información está llegando por las vías aferentes de nuevo a mi cerebro. Por lo tanto, si yo realizo el camino de ida por las vías eferentes hacia mi mano, realmente lo que está sintiendo la mano con esa visualización está volviendo de vuelta por las vías aferentes. Bien, esta es la teoría psicomuscular. Tenemos también la teoría de la codificación simbólica, que enfoca la visualización tomada desde las teorías cognitivas y se toma como variable, en este caso, la codificación como símbolos de las imágenes representadas mentalmente. Estamos en cognición, estamos en pensamiento, estamos en razonamiento. Ya no estamos en la parte muscular, ya no estamos en la parte motora. Hay que tener en cuenta, además, que cada individuo atribuye un valor a las imágenes mentales. Escenas iguales pueden provocar reacciones y significados muy diferentes en cada deportista, en cada persona, y por tanto variaciones de una persona a otra. Obviamente siempre decimos que cada uno somos un mundo, pero esto nos puede llevar a pensar y a comprender que la visualización es algo muy personal, y aunque podamos catalogarla en metodologías, como estoy haciendo yo ahora mismo, es la persona, es el atleta, el que debe conocer el modo de vivir esas imágenes, de sentir esas emociones que provocan y recogen la información o feedback de su cuerpo y de su entorno. Por lo tanto, las experiencias del deportista que estamos viendo actualmente, en este rato, siempre hay que tener en cuenta que nuestros sentimientos pueden afectar sobre ella. Nuestros sentimientos, que es la suma de la emoción que sentimos más el pensamiento. Pensamiento que muy frecuentemente se basa en la experiencia previa que hemos tenido. Por lo tanto, la visualización pura existe, pero es complicado llegar a ella. Para la mejora de las habilidades y el rendimiento del deportista, necesitamos que la visualización sea adaptada realmente a cada persona. Y ahí nos movemos, después de decir estas dos técnicas habituales, nos vamos a los requisitos para un entrenamiento eficaz. Para que realmente una visualización, una imaginación de situaciones sea eficaz, necesitamos varias componentes. En particular, algunas de ellas, por supuesto, esto es una propuesta que yo hago basada en mi conocimiento, en bibliografía y en la práctica de ello, basada en 6 puntos, que son la representación sensorial, agilidad para visualizar, control de imágenes, punto de vista interno y externo, relajación y motivaciones y expectativas. Estos 6 puntos que acabo de nombrar son la base para poder realizar un buen ejercicio de visualización. En particular, la representación sensorial, el primero que he comentado, la hacemos equivalente al autoconocimiento del deportista, ya sea psicológico o corporal. El deportista, la persona, debe ser capaz de describir las emociones, las sensaciones, las experiencias deportivas y todo lo que le rodea habitualmente. Si en esta fase no somos capaces de reconocer estados de ánimo o incluso de salud, no podemos en ningún caso perfeccionar nuestras habilidades para la mejora del rendimiento. Primero tienes que conocerte a ti mismo para poder mejorar ese rendimiento de tu persona y de tu cuerpo. Esta representación sensorial nos es fácil de mejorar y practicar simplemente repitiendo un ejercicio o una situación en numerosas ocasiones, o bien ralentizando el movimiento hasta ser plenamente consciente del mismo. En ocasiones no se trata solo de repetición, sino se trata de intensidad, se trata de focalización. Bien, otra característica para una buena visualización es la agilidad. La agilidad está definida por la claridad con la que se pueden representar escenas y los detalles que somos capaces de construir, la claridad y la velocidad. Cuanto más detallado y realista y más velozmente te llega a la memoria, digamos, al cerebro, una escena
más impregnada quedará dentro del cerebro. Las personas que son capaces de entrar en una habitación y ver todos los objetos que hay alrededor con un vistazo, están muy entrenadas para poder realizar una visualización efectiva. Más adelante, al final, vamos a hablar de la visualización progresiva, en la que los detalles de una secuencia van apareciendo poco a poco en sucesivas iteraciones. Es ahí donde podemos observar la mejora en el rendimiento, donde podemos realmente capacitarnos para mejorar nuestro rendimiento. La agilidad es otra característica muy interesante por combinar con diferentes canales sensoriales el perfeccionamiento de la técnica. Es decir, cada vez será más real nuestra imagen si podemos tener cierta kinestesia con el ambiente y la audición. Liderando en este último caso se lidera la visualización a ciegas. La visualización a ciegas sí que está permitido tener kinestesia, observar de forma auditiva, etcétera, etcétera. Podemos encontrarnos en un entorno ruidoso y realizar una visualización realmente escuchando el entorno. Siguiente, el control de las imágenes. El control de las imágenes también es fundamental en tanto en cuanto se pueda controlar la escena y el movimiento de los personajes. Es decir, tenemos que ser capaces de controlar nuestra imagen, tenemos que ser capaces de controlar nuestra secuencia de imágenes, controlando las personas, objetos o cualquier animal que entra en escena. Nosotros mismos. Nuestro punto de vista puede ser desde nuestra propia visión, desde nuestro propio cuerpo, o puede ser punto de vista de terceros en 3 dimensiones, colocándonos fuera de nuestro cuerpo. Ahí es importante poder ser capaz de ver nuestra propia imagen y ver el movimiento y controlar el movimiento. También el punto de vista desde el que hacemos los ejercicios mentales, por ejemplo, el punto de vista interno-externo, lo que acabo de decir básicamente. Desde que realizamos los ejercicios, nos vemos impactados si la escena es vivida como externa o es vivida como interna. Es decir, si te pones en un plano superior, desde lejos, superior quiero decir distante, cualquiera de los laterales, o cuando la imagen es simplemente de tú mismo, que desde tus propios ojos estás mirando y estás viendo el entorno. Es diferente. La visualización interna, cuando tú estás mirando desde tus propios ojos, se ha demostrado que favorece la activación de sensaciones. Y por tanto mejoramos la capacidad y los resultados de la relajación y de estar en esta situación. Bien, de hecho ya se ha demostrado todo esto más o menos en los años 90 del siglo XX. Comenzaron las investigaciones a mediados del siglo XX, incluso antes, pero toda la investigación científica, como la psicología quiere ser, porque quiere ser una ciencia, comenzaron más o menos a finales de los años 80 y 90 del siglo XX. Cuando practicas deportes en los que la relajación y concentración es notable, como las artes marciales o incluso algunos de los que se está bajo el efecto de la hipnosis, la representación imaginativa es reforzada. Es decir, no nos vamos a engañar, entornos ruidosos, entornos como el baloncesto, fútbol, balonmano, béisbol, son más difíciles de imaginar o más difíciles de reforzar más que de imaginar. En cambio, deportes como el karate, en el que en el entrenamiento, al menos no en la competición quizá, pero en el entrenamiento es un entorno tranquilo, es un entorno relajado, es un entorno motivador. Realmente la imaginación es reforzada y por lo tanto estas personas que practican este tipo de deportes pueden tener mayor capacidad para imaginar y para reforzar sus actividades. Por último, se puede considerar que también la motivación y las expectativas de triunfo o simplemente una mejora es un requisito para un entrenamiento eficaz. Eso está aquí. Necesitamos motivación, necesitamos ilusión, necesitamos pasión para realizar una buena visualización. Estos eran los puntos que considero notables o interesantes para realmente realizar una visualización efectiva. Las técnicas de visualización, como técnicas de visualización que también se pueden llamar entrenamiento ideomotor, se refieren a cualquier representación mental sistemática y consciente. Sistemática porque no se trata de visualizar durante un día, durante un minuto. Se trata de visualizar durante una secuencia
de acciones, una secuencia de días, una secuencia de semanas. Absolutamente. Por eso lo de sistemática. Tiene que ser el mismo método durante unos ciertos días, semanas o momentos. ¿De quién depende cuántas veces se visualiza, cuántas veces se repite esa visualización? Depende de cada persona. Al final de la charla daremos algunos datos. Y consciente, por supuesto, tiene que estar focalizado y consciente de lo que estás intentando hacer, de lo que estás buscando. Normalmente estas acciones, como hemos dicho, provocan micromovimientos del cuerpo o micromovimientos, no micromovimientos, pero sí copias en gramáticas mejor captadas por el cerebro, pero nunca podemos dejar el movimiento real de lado como un entrenamiento físico posterior o anterior a la visualización. También debemos, en casos de deporte, adaptarnos al aprendizaje del deportista, es decir, la capacidad que tenga de haber aprendido diferentes técnicas y estrategias de representación ideomotora previamente. Por los años 90 del siglo XX, como hemos dicho, se practicó la repetición ideomotora con atletas de tiro con arco, gimnasia, tenis de mesa e incluso karate, y se aplicó en 3 momentos. En la preparación, se utilizó la repetición mental para aprender y perfeccionar elementos técnicos y tácticos, donde necesitábamos una relajación, una postura adecuada. En su aplicación, cuando sobre el terreno y sobre el sitio donde realmente ibas a hacer habitualmente esta acción, estabas visualizando al mismo tiempo. Esto en ocasiones es posible, en ocasiones no es posible, pero sí es recomendable. Y luego a modo de refuerzo, en los momentos post-entrenamiento o post-competición, se repitieron las secuencias motoras para definir y replicar dicho entrenamiento o competición. En este caso, de forma notable se llevaba al cuerpo a un estado de excesivo cansancio, y es en este donde se pueden proyectar imágenes mentales con experiencias positivas para reforzar. Ya sabemos que cuando has realizado cierta labor, al terminar esa labor deportiva, vamos a decir en este caso, un refuerzo siempre es más notable, mucho más notable que un efecto negativo o una anotación negativa, pero siempre un refuerzo positivo conducirá a una mejor copia en gramática, a un mejor recuerdo de lo que has realizado en esa sesión. Y recuerdo positivo o experiencia positiva no quiero decir que te haya salido muy bien. Quiero decir que lo que se ha salido bien se refuerza positivamente, y lo que ha salido mal o es mejorable, con una crítica constructiva se puede mejorar. Hay que considerar también que la visualización sin imágenes, es decir, sin visión, es muy práctico en cuanto a la relajación y a los efectos sobre el cuerpo. Sencillamente ponemos el foco en lo que estamos observando mentalmente. Pero también recordemos que el entrenamiento ideomotor puede realizarse con visualización de imágenes secuenciales, programadas, audiovisuales. De ahí, por supuesto, cuando realizamos o los deportistas realizan la visualización de sus propias competiciones o competiciones de otros. Bien, a continuación vamos a mencionar el primer entrenamiento mental utilizado y definido desde los años 80-90 del siglo XX, y es el de las 5 fases de Singer. Las fases de Singer son bastante famosas, son simples, son simplemente la secuencia que debería seguir un deportista para realizar una visualización eficaz y complementaria a la actividad deportiva física. La primera fase sería la preparación, buscando el nivel de concentración, activación motivacional y emocional. El deportista debe entrenarse para revivir experiencias positivas y estrategias que ha tenido en el pasado, con la concentración corporal más adecuada en ese momento, más positiva en ese momento. La segunda fase de Singer es la activación de la imaginación, es decir, se comienza y se ejecuta las actividades que se hayan programado visualmente, sea con visualización, es decir, con visual o sin visual. La tercera fase, que se puede incluir dentro de la segunda pero queremos separarla, es la concentración. El deportista se centra en elementos relevantes de esa situación, como son su vestimenta, los instrumentos, la pista, el entrenador, cualquier elemento que permita desviar la atención con normalidad a elementos conocidos y estables. No a cualquier elemento que surja ni a cualquier nuevo elemento, sino a elementos conocidos y realmente estables, evitando distracciones. No realizamos esta labor
para distraernos. Realizamos esta labor y esta tercera fase para centrarnos aún más dentro de ese margen que tenemos del foco, el foco de nuestra mente. Son algo parecido a las anclas utilizadas en coaching, pero sin necesitar depender de ellas para nada. Simplemente son elementos focalizadores, elementos de apoyo. No es un ancla que me limite. En la cuarta fase de Singer está la ejecución. En esta fase se ejecutan los movimientos motores, se ejecuta físicamente los elementos motores que se desean mejorar aplicando también concentración y foco, también atención. Y ya por último está, a posteriori de esos movimientos, la evaluación de resultados. Momentos de reflexión, de feedback propio y por supuesto ajeno. Tanto entrenadores, maestros, amigos, compañeros son determinantes para mejorar el entrenamiento en próximas ocasiones. En esta fase se evalúa los puntos débiles y los que se desean reforzar. Estamos hablando de deporte porque así se acordó en su momento. Recordemos que estas técnicas pueden ser útiles para cualquier actividad en la vida, incluyendo el estudio, cualquier actividad profesional, el entrenamiento emocional, la capacidad para pensar, para comprender o incluso para crear proyectos o llevarlos a cabo. ¿Cómo no hablar del hablar en público o cualquier acción con respecto a formación y transmisión a los demás de mensaje? Bien. Y para ir terminando, no queríamos terminar esta charla sin dar un entrenamiento un poco más preciso, incluso que las etapas de Singer, como es el entrenamiento progresivo. Un método realmente completo y, de nuevo, muy útil para el deporte y muy útil para la vida. Recomiendo especialmente tratarlo cuando tienes que hablar en público, porque es muy parecido a lo que es una competición deportiva. Llamamos la práctica progresiva al método por el cual se realiza cualquier actividad deportiva o no deportiva por fases, reforzando en cada fase la actividad. Es decir, la actividad es compleja, la actividad se divide en partes, tanto temporalmente como espacialmente. Entonces, lo que realizamos es una activación de nuestra imaginería, de nuestra visualización, incrementando el grado de dificultad. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos con el cuerpo, es relativamente sencillo, dado que el cuerpo lo podemos dividir en partes. Puede ser una actividad única en la que solo interviene una parte corporal, o simplemente dividiremos nuestro trabajo en partes lógicas, en ocasiones no tan físicas, sino en más espacial o más en tiempos. La base de esta práctica está en el Kaizen. El Kaizen, concepto japonés, que se divide en dividir los objetivos, en dividir lo que pretendemos en pequeños pasos, para permitir reforzar de forma independiente ejercicios y hacer ejercicios como parte de un todo y reforzar la focalización del cerebro y la atención. Lo que mejora mucho la ejecución posterior de los movimientos y la creación de los circuitos neuronales, es decir, cuando nos focalizamos en un elemento concreto, se nos une de alguna forma al resto de movimientos o al resto de acciones para formar un todo. Y lo que tenemos es una copia cerebral y unos caminos neuronales que permiten actuar con más agilidad. En general en la vida, si nos damos cuenta, cualquier actividad que hagamos, cualquier movimiento, cualquier proceso, cualquier día a día, cualquier cosa que hagamos día a día, la hacemos mucho mejor si está reducida, si está acotada, si sabemos lo que tenemos que hacer. Todos nos ha llegado una conversación con alguna persona en que le hemos dicho, nos ha dicho, bueno, concreta, que te está yendo por las ramas. Básicamente es lo mismo, necesitamos concretar en partes más menores, ¿no? Atomizar. Esta práctica está muy ligada a la capacidad para absorber información de forma auditiva o kinestésica. Dependiendo de la mayor capacidad que tengamos en estos campos, se modifica la técnica para que tenga más influencia. Recordemos que hemos dicho antes que cada persona es diferente y los canales con los cuales grabo en mi cerebro y en mi cuerpo, mediante ese camino que hemos visto antes, que se ejecuta hasta las neuronas motoras, cuanto más focalizado esté, más influencia tendrá. Para reforzar una actividad que necesita una concatenación de movimientos complejos, por ejemplo, con los sentidos de vista, tacto y kinestesia,
y conseguir un nivel de entrenamiento y competición alto, podemos pasar por 5 fases, diferentes estados. Tenemos que pasar también por las emociones que se producen en ese caso, que pueden llegar a bloquearnos y causarnos estrés excesivo. Al final, en una competición, de lo que se trata no es solo de aprender los movimientos y de aprender tu comportamiento, sino eliminar el estrés que se produce alrededor. Con esta metodología de entrenamiento de visualización progresiva, medianamente fácil, se puede aplicar las 5 fases, se puede aplicar parcialmente dependiendo de la necesidad que tengamos. Yendo a la primera fase, nos imaginamos, previamente nos hemos relajado, nos hemos situado en un entorno agradable, en un entorno en el que podamos visualizar. Ya hemos visto antes que el previo a la visualización en las fases de Singer es la concentración, es la tranquilidad. Básicamente mindfulness. Podemos utilizar las palabras que queramos para ello, al final significan lo mismo. En una primera fase nos vamos a imaginar nosotros mismos realizando el ejercicio que queremos potenciar y observando nuestro propio cuerpo, pero sin nada alrededor, en un entorno en que no hay ni siquiera escenario. Nos lo podemos imaginar de 2 maneras, recordar, interna y externa, viéndonos desde fuera de forma externa, como una tercera persona, o viéndonos de forma interna, desde nuestros ojos. Por lo tanto, en esta primera fase veríamos el entorno. Decimos que no hay, pero verías pues paredes blancas o una habitación vacía. En la segunda fase incorporaríamos el escenario. Tiene que ser el escenario que vamos a realizar en esta actividad. Un parqué, tatami, hierba, una habitación vacía, un auditorio o sencillamente una cámara como estoy yo ahora mismo. No es importante, lo importante es incorporar el escenario donde en este caso estamos aún solos, aún con nuestra cámara. Yo, gracias a los años que llevo hablando al público, no tengo que practicar tanto, pero obviamente me habría sido muy útil al comenzar a dar charlas en público el poder imaginar esos escenarios o esas cámaras. Ahí os estamos trasladando este tipo de metodologías para que lo practiquemos a cualquier edad y en cualquier momento. En este momento, en esta segunda fase, ya podemos aplicar y realizar la actividad que queremos potenciar. Y repetiremos tantas veces como sean necesarias o como se indican y se recomiendan al final de estas fases. Pero insisto, cada persona es diferente. Tercera fase. Estamos siendo conscientes de nuestro propio cuerpo y actividad. Estamos ya ejecutando la actividad sin nada alrededor. Hemos incorporado el escenario y ahora incorporamos en la tercera fase al público. El público puede ser sencillamente desde gente pasando alrededor hasta un escenario con miles de personas, amigos y familiares, o tu entrenador, el maestro, cualquier persona que nos vaya a apoyar o que pueden estar en contra. Por ejemplo, apoyando a un oponente en el deporte y que no son gratas de tu confianza y te molesta tenerlas cerca. Hay ocasiones en que no quieres familiares que te distraen, y ocasiones, las más, que no quieres a tu rival mirándote porque sabes que está, copiando tus actividades y estas son buenas. En un escenario o hablando en público, la misma cámara muchas veces es un problema. El mirar a la cámara, el mirar a la persona que te está grabando, porque muchas veces el problema no está tanto en la cámara como en la persona de detrás. Todo ese público, todo ese entorno hay que meterlo en esta fase tercera. En este momento hay que decir que la cantidad de veces que se visualiza una escena depende de la persona, también dependerá mucho de la experiencia, que es la que te va a dar la cantidad de repeticiones que debes aplicar. Es decir, alguien experimentado necesitará menos ocasiones, menos veces que repetir una imagen. Imagen, cuando hablamos de imagen, hablamos ya de una visual completa con movimiento. Estamos ejecutando. Estoy imaginando hablándoos a vosotros. En la cuarta fase incorporamos a jueces, árbitros o cualquiera que tenga capacidad de decisión sobre nuestra actual actividad. Juzgan nuestra actividad. Van algo más allá del público. Son personajes que te juzgan, que son los que van a decidir si tú vas a poder volver a hacer esta actividad o no, o te van a dar una nota. Tienes dependencia de ellos. En esta fase nos sentimos más que observados. Existe un nivel mayor de baja concentración, un nivel de posible baja concentración o de equívocos. Digamos que la fase tercera y cuarta son la misma, pero incluyendo diferente tipo
de personajes dentro de ella. Conviene distinguirlos porque tú puedes decidir en la fase número 3 incluir solo personas que están apoyándote, por lo tanto tienes una pequeña distracción pero es un refuerzo positivo, y en la cuarta fase incluyes el refuerzo negativo. Recordemos que en todas las fases, desde la segunda, estás ya ejecutando la actividad, no estás parado, no estás mirando únicamente. Bien, en la quinta fase nos encontramos en la situación final, donde hemos añadido el escenario, personajes, jueces, y estamos ya delante de nuestro oponente o simplemente de todo el escenario completo. Estamos en la situación real. Puedes imaginar componentes audiovisuales que te distraigan en un lateral, puedes imaginar un prompter que te han puesto en un lateral para leer, que muchas veces despista más que ayuda. Puedes imaginarte diferentes cámaras y un piloto en el que tienes que mirar a las diferentes cámaras, o puedes imaginarte en una situación de combate deportivo o en un partido al oponente. Ahí tenemos, por ejemplo, dos casos. Es cuando no tienes oponente, puedes practicar tus movimientos de forma más sencilla que cuando tienes oponente, que te tienes que preparar para sus movimientos. Tienes que estar preparándote y tu educación va más allá de lo que es simplemente movimientos. Es una educación de estímulo que llega de fuera y una respuesta adaptativa. Estas son las 5 fases para una buena visualización progresiva. Las repeticiones, de nuevo, dependerán de cada persona. Yo recomiendo 3 lo menor y 10 lo más, contando aproximadamente con 10 minutos por cada sesión, el ciclo completo. No conviene estar imaginando un movimiento, imaginando una secuencia, una charla durante 30 minutos. No tiene sentido. Lo que tienes que imaginar de tu texto, de tu movimiento, de tu carrera, es una parte de la misma. No necesitas 30 minutos para ello. Lo importante para que esa copia se quede más embebida en tu cerebro y para que puedas tirar de ella al día siguiente es que emocionalmente, intensamente esté grabada. Las emociones ayudan, obviamente, como casi todos sabremos, a grabar información en el cerebro. Por lo tanto, hagamos todo lo más emocionalmente posible. Sintamos el tacto, sintamos el ruido, escuchemos el ruido. En las fases principalmente 3 y 4, por supuesto, ya está admitido el escuchar y el oír ruidos y el oír insultos y el ver gente bostezando o alguien tocando el móvil. Recordemos que eso está implícito en todo el proceso y desde la fase 3, 4 y 5, en la 3, 4 y 5 se puede hacer. Lo importante es que se haga con la máxima concentración. Realmente la máxima concentración es lo que más te asegura que vas a poder visualizar de forma correcta. Todos somos diferentes, con más o menor retención. Los ejercicios son complementarios, recordemos, estamos terminando, con el entrenamiento físico, técnico o táctico. Necesitamos que toda esta parafernalia de visualización sea siempre complementaria a nuestra práctica. Es decir, si yo voy a dar una charla delante de una cámara, me tengo que poner delante de una cámara y dar la charla. E insisto, no hay por qué estar 30 minutos, no hay por qué estar 1 hora, 2 horas. Hay que coger pequeños trozos, de nuevo el Kaizen, coger pequeñas estructuras de esa charla y exponerla de forma tranquila. Los gestos, la sudoración incluso y el nerviosismo interno, las palabras, todo va a llegar más sencillamente. Con esto damos por finalizada la charla, espero que haya sido de vuestro agrado. Os reitero el agradecimiento al Congreso, poderosamente que nos ha invitado a dar esta charla y a exponer en este caso los efectos y las bases de la visualización. Desde Desarrolla tu Mente, nuestra rama de formación, os invitamos a continuar con el Congreso, os invitamos a visualizarlo a posteriori de forma grabada, a aprender a contactar con los ponentes, que seguro que estará permitido, a hablar con la directora del Congreso para poder reforzar vuestras habilidades, que es lo único que intentamos hacer aquí. Bueno, un saludo y muchas gracias.